El cielo sobre Ketarn Prime ardía con soles gemelos y pulsos de llamaradas atmosféricas, un brillo eléctrico permanente que teñía las nubes de gran altitud con vetas violetas y doradas. Parecía el tipo de lugar donde los mitos nacían y morían violentamente. Riley observaba el terreno pasar desde la ventana del teleférico magnético, cuyo cristal vibraba con superposiciones de datos. Índice de calor brutal. Riesgo UV extremo. Nivel de peligro para la fauna fluctuando entre naranja y rojo. El paquete de bienvenida le había advertido que Ketarn Prime no era la Tierra. Ni de lejos, sino la Academia. Era lo más cercano al prestigio que la galaxia ofrecía a quienes deseaban servir y sobrevivir. Se ajustó el cuello de su chaqueta de campaña de la Academia. Ya estaba empapada de sudor, y la tela no servía de mucho. Frente a él estaba sentado un cadete alto y de piel de corteza de Darn, con la mirada fija como si Riley fuera a desmoronarse si lo miraba con suficiente atención. «Hueles inconsistente», murmuró finalmente el maldito cadete. «Probablemente el desodorante», respondió Riley, intentando no rascarse el cuello. «A base de aluminio». «No es un delito, ¿verdad?». El maldito resopló, con enredaderas a lo largo de su clavícula, crujiendo en señal de desaprobación. Desde el principio, Riley supo que era el extraño. La humanidad se había unido a las fuerzas aliadas galácticas hacía apenas 2 décadas, una generación terrestre. La mayoría de las especies de la Academia habían sido aliadas durante siglos, con historias mutuas, intercambios genéticos compartidos, cruces entre ellas, incluso coescritos épicos. Los humanos, en comparación, seguían siendo mitológicos, nuevos, impredecibles, como había oído decir a un instructor durante la orientación, evolutivamente erráticos. El campus se extendía como un bosque metálico sobre crestas volcánicas. Cada estructura estaba repleta de antenas, discos sensores y placas de camuflaje. No había caminos reales, solo drones de guía que flotaban de cadete en cadete. Riley siguió el suyo cuando sonó con una voz femenina. Cadete Riley Matthew Cole, módulo de hábitat, asignado. Grupo de entrenamiento 4, Delta. Primera sesión informativa de la misión en 22 horas planetarias. Comer alimentos ricos en agua. Tasa de pérdida de hidratación del 40%. Ese primer día, no hizo ningún amigo. Los demás formaron clics instantáneos, abrazos con tentáculos, intercambios de olores, elaborados saludos bioluminiscentes. Riley asintió una vez, recibió un gruñido de cuerpo entero de un Gisari con mandíbulas retráctiles. No era el grupo más cálido. Solo el cadete Yanari, una pequeña especie excípeda de ZY4, se esforzó por hablar. «Usas tantos músculos faciales que es ineficiente», observó mientras les entregaban cascos de enlace neuronal. «Gracias. Crecí usando el sarcasmo. Muy intensiva en músculos. No sé qué isla. Sí, estarás bien». Para el 5.º día, Riley se había adaptado a una especie de existencia secundaria. Cortés pero olvidable, competente pero poco inspirador. Sus puntuaciones en las simulaciones eran promedio. Sus reflejos eran buenos, su puntería justa, su mano en el cuerpo a cuerpo pésima, su único rasgo excepcional. De alguna manera, a las criaturas locales no les importó. Una vez, durante el entrenamiento de supervivencia, un cuadrúpedo Dracox, con su plumaje venenoso, se había acercado a él en lugar del cadete Siari al que había sido entrenado para perseguir. Se había sentado, parpadeó y dejó que se rascara detrás de la mandíbula. Los instructores lo llamaron casualidad. Riley, suerte. El verdadero punto de inflexión llegó con el anuncio, la prueba del guantelete. Los hologramas del instructor parpadearon en el Mesaul esa mañana, sus formas elevándose sobre los cadetes sentados. Atención. En 72 horas planetarias,
Comenzará la simulación del guantelete ápice. Silencio. Incluso los sicari dejaron caer sus utensilios. Esta es la culminación de la integración precombate, continuó el instructor principal. Te enfrentarás a la bestia del guantelete, un depredador ápice bioingenierizado derivado de los rasgos más letales de 12 cazadores planetarios. No mata arbitrariamente. Caza. Prueba. A Riley se le encogió el corazón. Había leído sobre ella. La bestia del guantelete no era teórica. Se había probado en colonias vacías y zonas controladas. Podía rastrear múltiples especies simultáneamente, adaptar sus vectores de ataque e incluso anular campos de aturdimiento. El objetivo no es la victoria. El objetivo es la supervivencia y el seguimiento de la respuesta. Ningún cadete ha pasado la prueba del guantelete sin sufrir lesiones. Su grupo estará equipado con armamento de entrenamiento y amortiguadores neuronales estándar. La simulación terminará con la retirada del depredador o la incapacitación total del cadete. Tras el anuncio, ya nadie bromeaba. Algunos cadetes comenzaron rituales. Afinaban sus escamas, alineaban sus colmillos y afilaban sus armas de arco. Riley simplemente intentó no vomitar. Cuando echaron a suertes la posición en la arena, sacó la pajita más corta. Periferia, dijo un instructor, sin apenas mirar su etiqueta de especie. Serán asignados por la puerta Z. Es cuestión de suerte. La noche anterior a la prueba, Riley intentó dormir. No lo hizo. En cambio, le envió un mensaje a su hermana en casa. Si muero por culpa de un tigre espacial, borra mis listas de reproducción. Son vergonzosas. Ella respondió, no te mueras. Pero si lo haces, le diré a la gente que saliste a luchar contra dragones. Sonrió al oír eso, pero no durmió. La mañana cayó como un martillo. La arena estaba construida en la ladera de una caldera cóncava. Los escudos magnéticos de observación zumbaban por encima, con asientos llenos de instructores, dignatarios y grabadoras de drones. Cada cadete se encontraba en su zona asignada, armado con aturdidores no letales y trajes de cuerpo entero conectados a sus órganos vitales. La estación de Riley estaba a unos buenos 20 metros de los demás. Sin cobertura, sin aliados a su alcance inmediato. Se sentía como un cebo. Iniciar prueba, retumbó la voz. Las puertas se abrieron con un profundo crujido mecánico, levantando polvo en espiral. Desde el recinto central, algo enorme avanzó. La bestia guantelete. Era peor que en las imágenes. Con la complexión de una pantera, pero el doble del tamaño de un toro, con estructuras musculares blindadas, piel que alteraba el calor y ojos negros como obsidiana sumergida. Se movía en silencio, demasiado silencioso para su peso. Su boca estaba surcada de dientes puntiagudos, y sus 4 patas tenían garras secundarias que se movían como navajas. Riley podía oír su propia respiración en el casco, la forma en que se tambaleaba presa del pánico. Sus dedos se crisparon en la empuñadura del aturdidor. La bestia se detuvo en el centro, con la cabeza gacha. Los cadetes al otro lado del campo se pusieron rígidos, listos. Entonces hizo algo extraño. No se giró hacia el grupo agrupado, ni hacia los grupos de señales de calor ni hacia las balizas neuronales. Hacia Riley, este se quedó paralizado. La enorme cabeza de la criatura giró. Lo miró fijamente. Riley nunca había creído que los animales pudieran realmente ver el alma. Pero este se acercó, y luego avanzó lentamente. Cadete 4, Delta Periférico, mantenga la posición, dijo la voz del instructor, ligeramente alarmada. Riley no se movió. La bestia guantelete se acercó, lenta pero decidida. Los cadetes comenzaron a gritar en varios idiomas. Las armas zumbaron, apuntaron, pero no dispararon.
Los instructores gritaban, exigiendo a la bestia que se detuviera. No lo hizo. Llegó hasta Riley. Riley se tensó, cada músculo le gritaba que corriera, luchara o gritara. La bestia lo olfateó una vez, luego otra, y luego se tumbó justo a su lado. Enroscó su enorme cuerpo a su lado, exhaló una ráfaga de aire tan caliente que quemó la hierba cercana y cerró los ojos. La arena quedó en silencio sepulcral. Riley no se atrevió a respirar. ¿Qué está pasando?, susurró uno de los instructores por encima de la calma. No pudo responder. La bestia había acomodado su enorme cabeza cerca de la bota de Riley, retumbando suavemente, como si estuviera contenta. Y Riley, acorralado entre el miedo y el absurdo, solo podía pensar en una cosa. Esto no estaba en el manual de entrenamiento. 25 segundos. Ese fue el tiempo que tardó el caos total en reemplazar la precisión militar. Mantengan la posición, ladró uno de los instructores, pero la mitad de los cadetes ya se estaban alejando de sus puestos, con las armas en alto y las pupilas dilatadas. Otros se quedaron paralizados, incapaces de asimilar lo que veían. La bestia guantelete, diseñada para cazar con una eficacia aterradora, no solo los había ignorado. Había desactivado voluntariamente sus rutinas de muerte para echarse una siesta junto a un humano que ni siquiera había encendido su aturdidor. Riley no se atrevió a moverse. Se le estaba entumeciendo la pierna. 1000 kilos de depredador se habían enroscado contra él como un perro enorme reclamando una manta familiar. Su cerebro gritaba por una explicación. Su corazón simplemente gritaba. Por las comunicaciones internas, captó fragmentos de una discusión frenética. Revisa su monitor craneal. ¿Cuál es su estado de análisis de amenazas? Línea base. Sin indicadores de hostilidad. ¿Está en qué es ese modo de proximidad cómoda? Ese modo nunca estuvo codificado en la secuencia. Lo está ahora. Un dron médico sobrevoló, escaneando a la bestia desde una distancia segura. Un instante después, retrocedió rápidamente cuando la criatura movió la oreja en señal de advertencia. Riley se estremeció. El aturdidor en su mano tembló. No apuntó. No hizo nada. Finalmente, una delgada proyección apareció en la vista. El instructor Dunn, un centuri delgado como un látigo con piel de ónice, y la expresión de alguien a quien acaban de infundir confusión a la fuerza. Cadete Cole, dijo lentamente, no se dispare. No intente moverse. Está bajo observación directa y permanecerá así hasta que la criatura se desprenda o determinemos la acción más segura. No hay problema, susurró Riley. Me encanta quedarme quieto. Un gran admirador. No estás transmitiendo, cadete. Redirecciona la entrada de tu micrófono a través del nodo neuronal. Parpadeó. Cierto. Lo siento. Lo estoy haciendo ahora. Cuando se reconectó, fue recompensado con la cacofonía de la sala de control. Claramente, alguien acababa de recibir un grito. Alguien más amenazaba con reiniciar la arena. Una tercera voz, nerviosa y sin aliento, hablaba en términos científicos que Riley no pudo entender. Podemos obtener un análisis termoquímico del olor de la bioquímica actual del cadete. Ya lo estaba procesando. Pero escucha, esto no se basa en el olor. Ignoró por completo las señales de rastreo. Esto es otra cosa. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué él, en realidad? Los cadetes fueron escoltados fuera de la arena en oleadas. Todos menos Riley. 2 instructores intentaron entrar, y ambos se encontraron con gruñidos bajos y guturales de la bestia que habrían sonado cómicos de no ser por la promesa de desmembramiento inminente que se escondía tras ella. No te acerques al humano. Se oyó la orden urgente por los altavoces. Repito, no te acerques al humano. El cadete Cole no corre peligro inmediato. Todavía no corre peligro,
pensó Riley. Porque eso seguía sobre la mesa. La bestia podría estar digiriendo mentalmente antes de la parte física. La idea de que esto fuera afecto era más difícil de procesar que la de una amenaza pura. Aún así, era consciente de cada segundo que pasaba. El sudor empapaba su uniforme. Su respiración se ralentizó, en parte por la calma forzada, en parte por pura necesidad. Demasiado rápido y la bestia se movió demasiado superficialmente y los sensores emitieron señales de bajada de sus constantes vitales. La criatura se movió una vez, presionando su enorme caja torácica contra él. Una leve vibración ultrasónica recorrió su cuerpo y se hundió en la tierra. Riley, susurró una voz dentro de su casco. Yunari, sigues vivo. Desafortunadamente, murmuró. ¿Estás bien? No. Una pausa. Realmente no te están comiendo. No, pero tampoco es que no te estén comiendo. Es ambiguo. Otra pausa. Te eligió. Eso es algo. Tú dilo como si fuera un cumplido. En la plataforma de observación, el instructor Dunn se volvió hacia el director de Ingeniería Biológica. Un Lurbati con los ojos muy abiertos, branquias translúcidas y orejas moviéndose nerviosamente. Nos aseguraste que esta criatura estaba programada para simular un comportamiento de amenaza real. Sin sesgos, sin impronta social. Siseó el biólogo. No debería tener ningún marcador de preferencia cognitiva. A menos que... Espera. No. 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 Podría ser un problema de resonancia. Explícalo. Si las emisiones neuroeléctricas del cadete coinciden con las señales de enlace de subcapa en el cerebelo de la bestia, entonces la criatura podría interpretarlo como un enlace alfa, como si tuviera olfato maternal, pero al revés. Cree que Riley es su unidad líder o algo parecido a un guardián de guarida. Dunn se quedó mirando. ¿Estás diciendo que este superdepredador cree que pertenece al humano? Sí. ¿O que es el lugar más seguro para dormir? Eso es absurdo. Estoy de acuerdo. Pero allí, en la isla, durmiendo como un cachorro gigante, la academia suspendió todas las pruebas. Los cadetes regresaron a sus cuarteles. Algunos no paraban de hablar del incidente. Otros guardaron silencio, negándose a mirar a Riley a los ojos cuando finalmente lo dejaron salir despacio, con cuidado, bajo escolta completa y flanqueado por 6 robots entrenados en disuasión de bestias de nivel 5. La criatura lo había seguido hasta el borde de la arena, pero se detuvo en la puerta, emitiendo un rugido descontento antes de volver a tumbarse a esperar. Lo llamaron Bestia 1. Lo llevaron a evaluación médica de inmediato. No hay laceraciones, fracturas por estrés ni hematomas neurales, informó la técnica médica del campus. Una mujer Valari sensata que lo pinchó con lo que parecía espuma fría y acero. Tus niveles de cortisol están por las nubes, pero dentro del rango de supervivencia. ¿No tienes huesos rotos?, preguntó Riley en voz baja, genuinamente confundida. Lo examinó de nuevo. No. ¿Por qué? Se apoyó en mí durante más de 1 hora. Tienes el peroné magullado, pero sanará. Usa la venda de compresión durante 2 días. La hinchazón elevativa persiste. No respondió. En cuanto terminó, se sentó en el borde de la cama biológica, con las piernas colgando, sin saber qué sentir. Entonces se abrió la puerta. El director Senayor entró, un alto drosari de pelaje dorado con charreteras brillantes y un aire permanente de autoridad. Sus ojos se clavaron en Riley como si intentara decidir a qué categoría de problema pertenecía ahora. Eres Riley Cole, humano terrestre. Sí, señor. Has provocado una suspensión completa de la simulación del guantelete. No hice nada. Exactamente. Y sin embargo, aquí estamos. Hale se acercó.
¿Entiendes que lo que sucedió hoy contradice todo lo que sabemos sobre la programación de respuesta de Apex? Sí, señor. Créeme. Estoy igual de sorprendido. Creemos que la bestia se ha imprimado en ti. No es el verbo que yo usaría. Hale lo ignoró. Se ha unido a ti con una lealtad sin precedentes. Cualquier intento de redirigir su agresión hacia otro objetivo resultó en un fracaso. Peor aún, mostró angustia al alejarse de tu proximidad. Riley parpadeó. ¿Aflicción? Rompió la contención 2 veces. Lo tranquilizamos las 2 veces, pero el efecto disminuyó rápidamente. Desde entonces ha regresado a su lugar de descanso. Ha rechazado la comida, los escáneres y las órdenes vocales. Solo responde a tu presencia. Riley miró al suelo un buen rato antes de murmurar. No soy cuidador del zoológico. No, pero ahora se le considera una variable que no podemos aislar. Hasta que se resuelva este problema, debe permanecer en el lugar y bajo vigilancia continua. ¿Qué significa? Lo llevarán de vuelta a la arena en breve. Howe se cruzó de brazos. Vamos a liberar una segunda bestia guantelete. Riley se quedó mirándolo fijamente. ¿Qué va a hacer? Necesitamos determinar si este fenómeno se limita a la bestia 1 o se extiende a través del código neuronal de la subespecie. Señor, con el debido respeto, eso suena muy mal. Howe ignoró la protesta. No sufrirá daño. Si la segunda bestia también muestra lealtad, tendremos nuestra respuesta. Y si no lo hace, hubo una pausa demasiado larga para ser reconfortante. No debe involucrarse. Permanezca quieto. No intente huir. Lo extraeremos de inmediato si se manifiestan signos de agresión. Riley exhaló bruscamente. Fantástico. Volvamos a la carga. 15 minutos después, estaba de nuevo en el centro de la arena, bajo el escrutinio de toda la academia, con los gemelos atacándolo con dureza. Rostro. La bestia 1, ya despierta, había ocupado un lugar familiar junto al borde de la arena. La puerta se abrió con un silbido. La bestia 2 salió. Esta era más delgada, más oscura, con crestas más pronunciadas a lo largo de la columna vertebral y ojos que brillaban tenuemente a la luz solar. No caminaba. Merodeaba. Los cadetes que observaban se tensaron. Riley tragó saliva con dificultad. La bestia 2 examinó el espacio. Ignoró a los cadetes agrupados, ignoró a los drones armados, giró la cabeza lentamente y fijó la mirada en Riley. Dio 2 pasos largos y mesurados, olfateó una vez y luego avanzó lentamente. Riley no respiró. La criatura caminó directamente hacia él. Exhaló lentamente en su pecho, luego se agachó y apoyó su enorme cabeza en su bota. Toda la arena dejó escapar un jadeo colectivo. Arriba, un aullador murmuró en la grabadora. El sujeto 2 también se imprimió. Reclasifica a ambas unidades como no viables para la prueba de guantelete. Anulación de comportamiento confirmada. Riley miró a la bestia que ahora lo usó como colchón. Y murmuró, necesito una nueva especialidad. El estadio fue clausurado definitivamente a media mañana. No por un fracaso académico, la bestia había superado las expectativas. Pero con ambos depredadores supremos tratando a Riley como un pozo gravitacional de consuelo, la prueba se había visto, como lo expresó un instructor, irreversiblemente comprometida por un vínculo emocional anómalo. La segunda bestia no solo se había tumbado. Se había enroscado posesivamente alrededor del pie de Riley, emitiendo un gruñido rítmico cada vez que alguien se acercaba demasiado. Los intentos de moverlo se habían encontrado con gruñidos de baja frecuencia de ambas criaturas. En un intento desesperado por controlarlos, la academia intentó separarlos. Eso duró 17 minutos. La bestia destrozó 2 campos de contención, partió un dron por la mitad y solo se calmó cuando Riley,
cojeando, furioso y harto de todo, fue traído de vuelta y se le dijo que se sentara un minuto. Se calmaron al instante, como si alguien hubiera apagado su sistema biológico. Ahora sentados en el banco médico, justo afuera del anexo de la arena de emergencias, Riley observaba una bolsa de hidratación medio vacía, con el pie apoyado y elevado sobre una caja. Uno de los médicos había confirmado con delicadeza que la presión de la cabeza de la segunda bestia le había torcido el tobillo. Desgarro leve de grado 1, de 2 a 3 semanas de dolor, dependiendo de la inflamación. Te dije que lo elevaras, refunfuñó la médica de Valari al pasar, escaneando sus constantes vitales de nuevo. La hinchazón ha aumentado desde la mañana. No me permitían moverme, murmuró Riley. Porque, al parecer, soy una manta de seguridad biológica muy importante. Te recetaré terapia de bajo riesgo para los próximos 10 ciclos y una venda estabilizadora. Asintió. Eso suena bien. Puedo conseguir también un agujero negro para gritar. Esbozó una extraña sonrisa burlona y le dio una palmadita en el hombro. Si encontramos uno, te solicitaré el traslado. La historia se había vuelto viral en todo el campus en una hora. Los cadetes evitaban a Riley y los pasillos. Algunos intentaron ser sutiles, pero las miradas de reojo y los silencios repentinos eran fáciles de pasar por alto. No podía sentarse en el comedor sin que el espacio se despejara a su alrededor como un contagio inverso. Incluso Ginari, quien normalmente se burlaba de él por su frágil densidad esquelética, mantenía una cautelosa distancia de 2 metros. No es personal, dijo. Algunas especies creen que las criaturas ápice forman contratos espirituales. Ahora te ven como marcado. ¿Marcado para qué? Eso es lo que da miedo. Nadie sabe si significa protección o una lenta digestión ceremonial. Oh, qué bonito. Yari miró hacia el pasillo donde las bestias estaban apenas sujetas. Riley podía oír a una de ellas golpeando la cola de vez en cuando o resoplando en los micrófonos de contención. Algunos cadetes creen que ahora eres su alfa. Ni siquiera soy alfa de mi propio horario de sueño. A pesar del humor, no era solo pura incomodidad con la que estaba lidiando. Entre bastidores, las cosas se estaban desmoronando. Los especialistas en comportamiento de la academia habían elaborado 12 teorías distintas, a cada cual más especulativa que el anterior. El más prometedor apuntaba a una rara combinación de olor, actividad neuronal y una aura defensiva sumisa involuntaria que desencadenó una respuesta de cuidado no letal en las bestias. Al parecer, Riley era tan poco amenazante que los superdepredadores decidieron que era un lugar seguro para una siesta. El mando no estaba contento. Los socios militares de la academia, especialmente el enclave Carrasque, habían invertido mucho en programas de bestias de guantelete como herramientas de entrenamiento predictivo para la respuesta en tiempos de guerra. Pero 2 demostraciones fallidas frente a dignatarios de 14 mundos habían convertido el interés en sospecha. Hay un defecto inducido por el ser humano, gruñó uno de los delegados Kraske durante un tenso informe. Han sido contaminados. El humano no los tocó antes del despliegue, respondió Darun rotundamente. En todo caso, esto demuestra un fallo en tus suposiciones neuroconductuales. Y, sin embargo, las bestias se agitan al separarse de él. Hal suspiró desde el otro extremo de la mesa, por eso suspendemos su despliegue. Y asignando un observador dedicado. La sala quedó en silencio. ¿Vas a estudiar esta anomalía?, preguntó el delegado. Tenemos que hacerlo. Su comportamiento es repetible, replicable y actualmente exclusivo de una especie. Ignorarlo sería poco científico. Riley estaba afuera de la puerta cuando se dijo eso, con una pierna elevada en una silla flotante y un bloc de datos en su regazo. En cuanto escuchó la frase observador dedicado,
supo lo que venía. Enlace con las bestias. Riley repitió más tarde esa noche en la oficina de Hawle. ¿Es un título real o simplemente algo que alguien inventó porque nadie quiere acercarse a ellos? Hawle no levantó la vista del bloc de datos. Con efecto inmediato. No participarás en más pruebas físicas, pero serás responsable de la documentación del comportamiento, el seguimiento de respuestas y la estabilización de proximidad. Entonces, soy niñera. Oficialmente, eres una investigadora de campo integrada con entidades Apex no estándar. Tu documentación será revisada semanalmente. Extraoficialmente, eres niñera. Riley se desplomó en el asiento de enfrente. Vine aquí a entrenar. Como piloto de reconocimiento, y aún podrías, pero ahora mismo la galaxia cree que tienes una compatibilidad única. Riley se frotó las sienes. Esta compatibilidad ya me ha torcido el tobillo. Ayore levantó la vista, con una mirada menos severa de lo habitual. Has hecho algo que ningún cadete ha logrado jamás. Neutralizaste a una bestia de guantelete sin equipo, sin causar daño y sin agresión, simplemente sentándote. Sí. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar toda una doctrina. 3 días después, las bestias habían sido trasladadas a un recinto de alta seguridad en terreno abierto en las afueras del campus. Riley tenía una camilla, una terminal de datos y un refugio retráctil en espera por si hacía mal tiempo. Cojeaba con muletas, todavía dolorido, pero mejorando. La bestia 1 había empezado a recostarse justo detrás de él como un silo de misiles peludo. La bestia 2 permanecía fija en su bota derecha y sin falta la acariciaba suavemente con el hocico todas las noches antes de dormir. Las bestias ahora tenían nombres, no oficiales. Jinari había empezado a llamarlas Sinke Inai. Riley no corrigió. Ella registraba informes de comportamiento a diario. 8:23 Sinke me rastreó hasta el módulo de higiene. Se negó a esperar afuera. 12:11 Nay vocalizó su angustia cuando me quité la bota izquierda durante 30 segundos. 1540 Ambas bestias gruñeron cuando el cadete Zabal se acercó con la bolsa roja del almuerzo. Posible detonante del olor. Fue cuidadoso con ellas. Respetuoso. No dio por sentado que fueran mansas. No bromeó cuando una de ellas bloqueó la salida. Y cuando Bestia 2 le mordió la pernera del pantalón con demasiada fuerza, lo informó. Los médicos le revisaron la pierna. No tenía piel rota, ni fracturas, solo moretones. Siendo realistas, estaría dolorido unos días más. La rigidez del tobillo iba y venía. No iba a hacer ejercicios pronto, pero podía moverse. La parte psicológica era más difícil. No se había alistado para ser mitificado. Había venido a servir para demostrar que la humanidad tenía un lugar en las estructuras de defensa galácticas. En cambio, de lo único que hablaban ahora era de su conexión con los monstruos. Nadie podía entenderlo. ¿Crees que los rompí?, le preguntó a Jinari una noche mientras las bestias dormitaban detrás de él. No, creo que te eligieron a ti. ¿Por qué? Quizás porque no esperaba sobrevivir. Eso dolió un poco, pero no se equivocaba. Miró al horizonte, estrellas violetas coronando los bordes de la cortina magnética de Kate. Detrás de él, Bestia 1 roncaba suavemente. Al final del 10º ciclo, Riley dejó de esperar a que todo volviera a la normalidad. Las bestias habían adoptado un patrón. Se levantaban cuando él se levantaba, dormitaban cuando se sentaba y paseaban cuando se perdía demasiado de vista. Una vez, durante una tormenta, Bestia 1 arrastró el refugio plegable hacia él con los dientes y luego se enroscó a su alrededor como un cortavientos viviente. Bestia 2 había pasado toda la noche roncando, con la nariz pegada al pie de Riley a través de la tela de la tienda. El resto de los cadetes,
Aquellos que aún eran lo suficientemente valientes o curiosos como para acercarse, habían empezado a observar desde una distancia segura. Algunos tomaban notas, otros susurraban, como si hablar demasiado alto pudiera romper el contrato surrealista que se había forjado entre depredador y humano. Y aunque nadie se lo dijo a la cara, Riley sabía lo que la Academia pensaba ahora de él. Una anomalía. Una anomalía útil. Sí, tal vez incluso valiosa, pero no un soldado. No en el sentido tradicional. Era su sexto registro de comportamiento del día cuando recibió la solicitud, mediante una convocatoria de la central de mando, para una conferencia interinstitucional. No era opcional, debía asistir por enlace directo, representando tanto a la Academia como al recién formado subprograma de integración de xenobonos, un título tan burocrático que prácticamente se derrumbó por su propio peso. Riley puso la terminal en modo de sincronización y se preparó para el impacto. La pantalla parpadeó. Apareció un mosaico de rostros. Almirantes, científicos, cenoitólogos, enlaces militares de no menos de 6 especies galácticas. La mayoría parecían escépticos. Algunos parecían francamente hostiles. Agradecemos su cooperación, cadete Cole, dijo uno, un barí de escama plateada sin ojos visibles y con una boca con forma de una guadaña invertida. Hemos revisado los archivos de comportamiento y los datos de sus sesiones. Han enviado 112 informes. Han sido 10 largos días, respondió Riley. Nuestra pregunta es simple, dijo otra voz brusca y cortante. Sin tonterías. Un general Karask. ¿Se puede replicar este vínculo? Riley dudó. No lo sé, admitió. No intenté vincularme con ellos. Estaba aterrorizado. Me quedé quieto. Me eligieron. Basándose en el olor, los marcadores de olor, el lenguaje corporal, la falta de respuesta a la amenaza. Elijan su teoría. Sus expertos tienen más que yo. No están entrenados en psicología seno. El Mombi notó. Yo tampoco estoy entrenado para ser una almohada. Pero aquí estamos. Hubo una pausa incómoda. Alguien tosió. Alguien más dejó escapar lo que podría haber sido un siseo o una risa. Entonces, afirman que ninguna técnica, ninguna disciplina, ninguna acción específica condujo a este resultado. Otro delegado insistió. Simplemente no intenté dominarlos. Tal vez ese sea el truco. Ese colgó. En el aire. Terminó con una despedida cortés y una docena de expresiones indescifrables. Riley cerró la transmisión, se recostó en su catre y exhaló un suspiro que parecía como si hubiera estado esperando escapar durante días. Esa noche, Dunn visitó el recinto en persona, con casco, armadura y flanqueado por un par de drones de pulso. Sinke y Nay observaban desde una distancia respetuosa. Sin gruñidos, sin bufidos de advertencia. Solo una observación silenciosa. No eres lo que esperaba de los solicitantes de la Tierra, dijo tras un largo silencio. Riley removió su té. Déjame adivinar. Esperabas un marine espacial entusiasta con implantes tácticos y algo que demostrar. Yo esperaba a alguien con ambición. Yo tengo ambición. Simplemente no va en la dirección que a nadie le gusta. Ella lo estudió. Te escuchan. Se echan una siesta sobre mí. Aún cuenta. Más silencio. Estamos reescribiendo el protocolo de depredadores, añadió. Eventualmente, todo el entrenamiento de simulación de Apex se pausará indefinidamente. Su documentación ya se ha compartido con el Consejo de Ética del Comportamiento de Intereses. Genial, murmuró Riley. Conseguiré una placa. El hombre que accidentalmente hizo que los depredadores de ápice se acurrucaran en lugar de matar. Están considerando expandir el programa. Parpadeó, expandiéndolo. Hay rumores, otros planetas, otros candidatos humanos,
presentaciones controladas. A ver si lo que pasó aquí se repite. Dejó el té. No soy un modelo a seguir. No, dijo en voz baja. Pero podría ser un punto de partida. La noticia se corrió rápidamente. Para la semana siguiente, Riley no solo era tolerado. Era estudiado. Trajeron nuevos cadetes para observarlo a distancia. Algunos fueron enviados al recinto bajo su supervisión, lo cual estuvo bien siempre que no trajeran comida. Sin que era obsesionado con los envoltorios de sándwiches. Nye le había cogido una fuerte aversión a todo lo que oliera a menta. Cuando un enviado visitante del instituto, Kureyan intentó realizar una prueba de empatía lanzando un dron relay señuelo al recinto, Bestia 2 lo destrozó. Bestia 1 se comió los pedazos. Esa prueba no se repitió. A pesar de la atención, los días de Riley se volvieron sorprendentemente rutinarios. Dormía, comía, registraba su comportamiento. Se aplicaba hielo en la pierna cuando volvía el dolor, lo que seguía ocurriendo si caminaba demasiado cuesta arriba. Y le recordó al médico de la academia que sí, estaba haciendo los estiramientos, y no se estaba esforzando demasiado. Finalmente, su tobillo sanó por completo, el hematoma óseo se desvaneció, el dolor desapareció. Todavía cojeaba a veces, no por dolor, sino por costumbre. Una tarde, semanas después, se encontró tumbado al sol con ambas bestias flanqueándolo como peludos generadores de calor. Una sombra cayó sobre él. Entreabrió un ojo. Era un cadete nuevo, bajo, escamoso, con ojos muy abiertos y dedos temblorosos. ¿Puedo sentarme cerca?, preguntó el cadete. Riley miró a las bestias. Ninguna se movió. Claro, dijo, palmeando la hierba. Solo no traigas sándwiches de jamón. Se vuelven locos por eso. El cadete se sentó con cuidado y en silencio. Después de unos minutos, susurró, ¿les tienes miedo? Siempre, dijo Riley. Entonces, ¿por qué no te vas? Riley miró al cielo. Porque quizás tener miedo y quedarme de todas formas sea lo más cerca que estaré de hacer algo significativo. El cadete asintió lentamente y luego se sentó en silencio con él un largo rato. Detrás de ellos, los superdepredadores dormitaban. Pacíficos, leales y completamente desinteresados por el resto de la galaxia.